Bienvenidas familias a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de la frustración, cómo generar esa capacidad para aceptar la frustración y que tu hijo no tenga problemas de cara a exámenes, resultados que pueda tener, trabajos que no le salgan, tareas que le cuesten mucho más y por tanto también lo vamos a enfocar un poquito en el tema de altas capacidades que al final suelen ser el prototipo de alumnado que le cuesta mucho más frustrarte, pero si a tu hijo le frustra y no tiene altas capacidades, también le pueden interesar porque al final son ciertas características y claves que te voy a contar en este vídeo, un total de 4, para que puedas implementarlas con él, y la última de todas es la mejor. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y me puedes seguir en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. No te olvides aquí de suscribirte en YouTube, activa las notificaciones y dale a me gusta o comparte el vídeo con aquella persona que le pueda interesar. Vale, el motivo de la frustración. Antes de todo, hoy me pilláis en otro lugar, así que si hay algún ruido un poco distinto, pues bueno, entended que estoy sin micro y es un poco eso. Voy a intentar hablar más despacio y con un tono de voz más alto para que se entienda todo muy bien. Motivo de la frustración, vale. Lo primero de todo es, nos han enseñado a saber qué es la frustración y cómo llevar esas herramientas para no frustrarnos. Pues lo primero de todo, en nuestro día a día como personas adultas, ¿sabemos frustrarnos? Pues la respuesta es que no. ¿Qué es la frustración? Pues la frustración principalmente es el problema que tenemos ante un resultado que no es válido para nosotros. Entonces tenemos unas expectativas muy altas ante cualquier cosa de la vida, como puede ser un trabajo, un resultado de cualquier tipo deportivo, social, y no llegar a esos, como ese límite que nosotros queremos llegar, de ese objetivo de nota que podemos obtener, y no llegar. Entonces cuando nuestro punto está aquí arriba y nosotros hemos llegado aquí abajo, pues esta diferencia genera una frustración de no haber alcanzado la meta que queríamos. Entonces, sobre todo enfocado en el ámbito educativo, cómo lo podemos llevar para que nuestros hijos acepten esa frustración y poderle dar herramientas para que no tenga problemas. Pues lo primero de todo es, vamos a entender que si el ritmo de la clase es lenta y nosotros tenemos un nivel en el que, pues al final, por el tema de altas capacidades, genera mucha frustración, pues que el ritmo es algo más lento y llegamos por encima, entonces estamos aquí arriba y el nivel está aquí abajo, pues todo este tiempo de frustración y distancia es lo que vamos a generar. Ese ritmo no lo podemos controlar, pero la frustración que vamos a tener en nuestros hijos sí se puede controlar, trabajando aceptación, trabajando un poquito de claves que os voy a contar ahora. Entonces, ¿cómo poder llevar ese trabajo? Pues lo primero que vamos a hacer es adaptar el reto, no el contenido, ¿vale? O sea que esta es una de las claves que tenemos que trabajar con ellos, que es, no vamos a adaptar al final el contenido. El contenido es el que se imparte en clase. Muchas veces si los docentes no lo adaptan, pues al final son cosas que vamos a adaptar y aceptar, porque no podemos controlar eso. Al final nosotros controlamos lo que hay dentro de nuestra casa y hasta cierto punto cosas con nuestros hijos. Pues entonces vamos a adaptar el reto. ¿Y cómo podríamos adaptar un reto? Pues adaptar el reto a esa dificultad que nos falta. Entonces, pues en todo este punto de altas capacidades, al final consiste en hacer tareas pues un poquito más complicadas. Entonces es al final trabajar tiempos más complicados o trabajar retos que sean más difíciles para ellos, y sobre todo no obligar a estar periodos de tiempo. Es decir, si vuestros hijos o hijas tienen altas capacidades y en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos son capaces de hacer todo el trabajo que tienen que hacer, no les obliguéis a estar más tiempo. Al final, si tú le obligas a tu hijo con altas capacidades a estar más tiempo, se va a cansar y se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no le motiva. Entonces, como estamos en este punto de contenidos y tu hijo está aquí, toda esta distancia de frustración por obligarle a tener más tiempo delante de los estudios, pues al final le va a ocasionar pues que genere más frustración y no saber un poco llevar esta situación. Por tanto, adaptaremos el reto, nunca el contenido. El reto, hacerlo difícil. ¿Y cómo podemos hacerlo difícil? Pues poner temporizadores de en 10 minutos me tienes que realizar esta tarea y hacer un mapa conceptual. Pues que sean cosas muy desafiantes para que cuando ellos se pongan a hacerlo les cueste, y que les cueste de verdad, no que sea una cosa pues paso o dejo ahí los ejercicios. Vale. Segunda estrategia clave, pues vamos a validar las emociones y sobre todo vamos a trabajar pues esos modelos de estrategias para la autorregulación. ¿Y cómo podemos validar sus emociones? Cualquier emoción es válida, tenemos que aceptar eso. Nosotros somos adultos y ellos son niños, y al final la validación de sus emociones son muy distintas, y el punto de vista que tú tengas ante cualquier cosa
es totalmente distinto al que tienen ellos. Entonces trabajaremos también ese trabajo de empatía a la hora de comunicar, y cualquier emoción es válida. En ese punto de que cualquier emoción es válida, tenemos que llevarlo como que los pensamientos y manera de manifestar lo que tiene tu hijo, pues es igual de válido que el que tienes tú. Igual que tú te frustras, te enfadas cuando no llegas a un punto en común, pues se entiende lo que está manifestando. Y muchas veces siempre digo lo mismo: intentar conectar, intentar escuchar más, trabajar con preguntas muy abiertas. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal esta asignatura? ¿Cómo te lo has pasado hoy? ¿Qué te ha llamado más la atención del día? Que se sientan escuchados. Entonces, a la hora de sentirse escuchados, sus emociones las vas a entender mucho mejor, porque las vas a saber apreciar. Pero también digo esto: para entender las emociones de tu hijo, principal es que trabajes tus propias emociones, ¿vale? Por tanto, hacer un trabajo propio, pues mucha meditación, mucha lectura, todo eso te va a venir muy bien, porque vas a identificar pues cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos más felicidad, cuando tenemos algo de miedo. Entonces, trabajar nuestras emociones propias nos va a hacer que nuestros hijos las podamos identificar con ese trabajo de comunicación que tengamos pues, cuando vienen del colegio, cuando compartimos un rato. Por tanto, validación de emociones súper importantes, y autorregularnos en ese punto de venir del trabajo con mucho estrés y demás, pues bajamos nuestro nivel de estrés, y para establecer una comunicación con nuestros hijos bajamos un poquito el estrés, y ya pues nos ponemos un poco a la misma altura que están ellos, para que esas emociones y ese día a día pues que no nos lleve a esa frustración que estamos hablando de no poder comunicar muchas veces. Vale, voy con la siguiente clave que te cuento en el vídeo, y es trabajo reflexivo al terminar la sesión, ¿vale? Aquí esto es súper importante. ¿Por qué es importante el trabajo reflexivo? Porque es lo que nos va a hacer conscientes del punto en el que estamos de trabajar frustración, incluso de muchos alumnos con altas capacidades. Entonces, un trabajo reflexivo, os va a llevar 5 o 10 minutos, es el que nos va a hacer identificar cómo estamos haciendo las cosas, cómo las estamos llevando a cabo. ¿Qué nos ha parecido la sesión? Si ha sido difícil, si ha sido fácil, si me está gustando esta manera de trabajar. Entonces, este trabajo reflexivo que vais a tener, pues los padres, las madres, con vuestros hijos, lo que os va a hacer es entender ese punto de vuestros hijos en concreto, y no llegar al punto de, bueno, yo dejo a mi hijo, paso, no tengo que hacerle caso. No, es encontrar un equilibrio, ni estar encima todo el día, acompañándole, haciendo las tareas, preguntándole la lección y diciéndole lo que tiene que hacer. Ni tenemos que llegar a eso, ni tenemos que no saber de ellos durante su etapa educativa. O sea, es encontrar un equilibrio. Y en este punto de trabajo reflexivo, al terminar, os va a ayudar muchísimo a que podáis conectar y sobre todo identificar pues cómo ha ido la sesión y cosas a mejorar, que en la siguiente clave que te contaré al final, sobre todo al final del vídeo, que es cómo trabajar un plan de acción para este punto de reflexión. Cosas importantes que también podemos decir para este tema de frustración, pues es el punto de las pausas activas. Y las pausas activas son momentos en los que estamos estudiando, ponemos un temporizador, y cuando acaba ese temporizador, pues una pausa activa es levantarse y hacer 5 sentadillas, bajar y subir las escaleras de tu casa, bajar al portal y subir otra vez. Un momento en el que seas capaz de desconectar, no usar pantallas, por favor, no usar pantallas. Y es ese momento en el que tu sistema nervioso se va a activar mucho más. Entonces, se va a activar más, el cerebro al final va a sentir esos estímulos y la capacidad de concentración va a ser mucho mayor. Súper recomendable en alumnos con altas capacidades para generar esa frustración y llevarla mucho mejor en el día a día. Bueno, y en cualquier tipo de alumno al final, trabajo de deporte, cualquier tipo de actividad física que les guste, pero sobre todo que trabajemos esas pausas activas que os comentaba, pues cada 20 minutos, que tengan un momento de movimiento, son break o snack de movimiento, que al final vienen muy bien en el día a día y les van a hacer pues que esa capacidad y ese cerebro al final se active mucho más, y la capacidad de retención de tareas, esquemas, mapas mentales y demás sea mucho más alta, ¿vale? Y por último, esa reflexión que os contaba antes nos va a llevar a una parte metacognitiva. ¿Y esto cómo lo llevamos a cabo en nuestra parte con la tarde con nuestros hijos? Pues con 2 preguntas muy claras. ¿Qué sientes ahora? ¿Vale? Nos va a ayudar mucho a trabajar esa parte metacognitiva. Y la segunda pregunta, que también nos va a ayudar muchísimo, es ¿qué puedes hacer con eso? ¿Vale? Son 2 preguntas que nos va a abrir pues ese punto de lo que os contaba, de cómo te sientes ahora al punto de
cómo llevar las tareas y demás, pues qué sientes ahora después de haber trabajado con todo esto que os estoy contando en el vídeo. Y por último, qué puedes hacer con eso, pues qué parte de todo lo que estamos identificando te está gustando más o te está gustando menos, ¿vale? Entonces, todo esto es súper activo y al final pues te va a ayudar mucho en tu día a día. Y por último, la clave que más importante es y que más resultados positivos va a tener, pues siempre digo lo mismo, es que trabajéis el plan de acción que mejor os venga. Y el plan de acción significa que tengáis recogidas estas estrategias que vais haciendo en cada sesión. Simplemente escoger un pequeño folio, tenerlo en casa y decir, pues vale, pues esta parte de adaptar el reto, como os contaba al inicio del vídeo, pues lo he podido llevar mucho mejor poniendo primero las tareas que más le cuestan y luego hemos hecho un break de descanso de 2 minutos y luego hemos trabajado 20 minutos. Pues ese plan de acción lo vais a guardar y si funciona lo marcáis como un tic. En el momento que identifiquéis vuestro plan de acción más importante y que mejor os está funcionando, es el que tenéis que implementar todas las tardes de estudio. Y hasta aquí, familias, el vídeo de cómo manejar la frustración para que tu hijo pues en ese punto lo lleve mucho mejor y sobre todo enfocado en altas capacidades. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte, activa las notificaciones en la campanita para no perderte cuando suba vídeos, dale a me gusta, comparte con aquella familia que le pueda interesar y no te olvides de seguirme en Instagram, @RicardoDiaz, coaching educativo. ¡Chao!